¿Y cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Hoy quiero hacerle dos preguntas. La primera, ¿usted duerme bien? La segunda, ¿cómo se siente después de una buena noche de sueño? En lo personal, a mí el sueño me ayuda muchísimo a tomar mejores decisiones durante la jornada siguiente. De eso y más hablaremos hoy con la doctora Elisa Sacal, quien es médico integrativo y está dedicada al sueño con especialidad en homeopatía y medicina funcional. Muy bienvenida, doctora Elisa Sacal. Tenemos muchísimas preguntas el día de hoy y la primera es ¿cómo afecta la pandemia de la COVID-19 a las personas, hablando desde la perspectiva del sueño? Claro, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. La verdad es que la pandemia en sus inicios sí afectó de manera importante el sueño porque, para empezar, el nivel de ansiedad en la gente se disparó y la ansiedad y el insomnio están muy relacionados. Entonces ganó la ansiedad porque se aumentó muchísimo el consumo de medicamentos para dormir y ahí es donde nos damos cuenta que la ansiedad sí impactó de forma importante, de tal manera que la gente buscó recursos externos para poder conciliar el sueño. Además de que se elevó mucho el consumo de sustancias como alcohol y cafeína. ¿Cómo hacemos para combatir la ansiedad? Va primero combatir la ansiedad y luego lograr el sueño, ¿cierto? Es un círculo vicioso. Si tenemos más ansiedad, dormimos menos, y dormimos menos, se exacerba la ansiedad, sin duda. Las rutinas, el tener patrones predecibles antes de la hora de dormir, pueden ayudar a mitigar o a disminuir el grado de ansiedad. Obviamente resolviendo la causa también, ¿no? Entendiendo si es algo emocional, se tiene que atender de esa manera. Si es ansiedad por la salud, corregir el tema que esté de base, pero sí las rutinas pueden ayudarnos. Doctora, ¿y la COVID, tener esa enfermedad tan terrible, afecta el sueño? Sí, todavía no se estudia del todo de qué manera impacta, pero sabemos que causa inflamación. Esa inflamación no se queda en una zona, se va por todo el cuerpo, puede llegar incluso al sistema nervioso y altera los patrones de sueño de la misma manera. Es una constante ya que las personas que han padecido COVID tienen quejas sobre el insomnio. ¿Y en los niños? Fíjate que en los niños pasó algo curioso también. Al inicio de la pandemia, la falta de rutinas y la falta de patrones no solo de sueño, también de alimentación, de actividad física, de estar expuestos al sol. ¿Cuánta gente a partir de esta pandemia pasó 90% o más de su tiempo al interior? Y nosotros como seres humanos necesitamos estar expuestos a la luz natural, a la luz del sol, para poder sincronizar nuestros ritmos biológicos internos, nuestro reloj que dicta cuándo es momento de ir a dormir. Entonces en los niños esto afectó porque al perderse los horarios se iban a dormir muy tarde, pero despertaban temprano. Entonces, ¿qué sucedió? Que se acortó el tiempo total de sueño. ¿Cambiaron los hábitos de sueño? Sin duda, cambiaron los hábitos de sueño, los hábitos de alimentación, el movimiento en nuestros niños, y eso sin duda afecta al sueño. Pero el no dormir bien afecta a su vez al sistema inmune. ¿De qué manera? Bueno, todo el sistema inmune, conformado por células, citocinas y muchas sustancias, se enlentece y no funciona de la misma manera cuando hemos dormido mal. Hay unas células específicas que nos ayudan a defendernos de infecciones o de células cancerígenas incluso, que disminuye 70% su actividad cuando no hemos dormido bien. Entonces, si queremos recuperarnos y terminar con una salud pues óptima después de una infección, sí tenemos que dormir bien. Y también es común que la gente que está enferma necesite dormir un poco más. Es de las pocas circunstancias en las cuales dormir más está justificado porque estás combatiendo la enfermedad, necesitas más energía para hacerlo. Hablemos del sueño como tal. ¿Cuál es la diferencia entre dormir bien y descansar? El sueño implica no solamente una cantidad de horas, que ya la mayor parte de la gente tiene más o menos consciente la duración que debe tener sus noches, que para los que no, entre 7 y 9 horas. Para los adultos. Entre 7 y 9 horas. Depende mucho de su edad, pero sin duda necesitan mucho más tiempo. ¿Como 10 horas? Digamos que los menores de 6 años, de entre 10 y 12 horas, en grandes rasgos, y los menores de 4 años incluso tienen que tener un periodo de sueño en el día, la siesta, que les ayuda a lograr este total de horas. ¿Qué pasa si los niños no duermen entre 10 y 12 horas cuando están en esa edad de ser niños? Claro, el problema es que se va acumulando estrés en su cuerpo.
que es un estrés biológicamente medible. Podrías medirlo con algunas sustancias como por ejemplo el cortisol. Y cuando esto pasa a largo plazo de forma crónica, acaba afectando su sistema inmune, porque el cortisol inmunodeprime, baja el sistema inmune y no permite que pueda defenderse de infecciones. Por eso es típico que el niño que duerme mal es un niño que se la pasa enfermo, con resfriados o que le cuesta mucho trabajo recuperar su salud después de una enfermedad. A su vez también afecta su desempeño académico, el aprendizaje, su memoria, su atención, su metabolismo, la forma en la que integra los nutrientes. Incluso en los niños se ve muy reflejado en la capacidad de probar cosas nuevas. Aquellos bebés que están empezando, por ejemplo, a probar sólidos, o son niños que les cuesta probar nuevas texturas, nuevos sabores, menos curiosidad en general. Ya que estamos hablando de los niños, cuénteme qué usted hace. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Qué hace para dormirlos temprano? Porque a algunas mamás nos cuesta muchísimo trabajo. Básicamente creo que es algo que tiene que tomar la decisión el adulto. No podemos pedirle a los niños que ellos nos digan a qué hora quieren irse a dormir, porque normalmente no reconocen esa necesidad tan fácil. Es algo que nosotros tenemos que ir sembrando y educando poco a poco. El empezar con una rutina, el que el niño reconozca que hay una serie de pasos ordenados en donde, no sé, empezamos por la cena, por ejemplo, después un baño, después cambiarlos, contar un cuento y acostarlos para dormir. Ellos empiezan a identificar este orden y esta secuencia y evitar las pantallas por lo menos 2 horas antes de acostarlos, porque les permite relajarse más fácil. El punto de la rutina es que vayan dejando toda la actividad poco a poco, que vayan relajándose paulatinamente para que puedan desconectarse y dormir bien. No solamente es esta serie de pasos lo que tienen que reconocer, sino un ambiente que va a permitir calidad de sueño, porque hemos hablado un poco de cantidad, cuántas horas tienen que dormir, claro, pero pocas veces se habla de calidad, y no es lo mismo dormir esas 8 horas como adulto continuas que estar despertando a cada rato, que dormir en un espacio caluroso o con algo de luz. Por eso le preguntaba la diferencia entre dormir bien y descansar. Correcto. Porque no siempre se logra un sueño reparador, ¿cierto? Correcto. Entonces ese descanso depende en gran medida del ambiente en donde estamos descansando, que sea un espacio totalmente oscuro, y esto aplica también para los niños. Muchas veces me contactan las mamás preguntándome, es que no le gusta dormir en la oscuridad, y es algo que como adultos tenemos que ir primero aceptando nosotros mismos, porque de pronto nos cuesta trabajo estar en la oscuridad porque lo tenemos asociado como algo negativo, como algo de miedo, cuando en realidad así es cuando nuestro cuerpo mejor descansa. Así es como nuestra melatonina, que es la hormona que induce y que mantiene el sueño, se va a mantener bien elevada para poder descansar óptimamente. No solo es la oscuridad, el ambiente fresco, hasta tirando un poco a frío, silencioso, en un espacio que esté ordenado, que nosotros identifiquemos con calma, y esto le va a ayudar a los niños y a los adultos a tener realmente ese descanso que necesitan. ¿Cómo va a influir el sueño en nuestra salud física, en nuestro estado de ánimo y en otras áreas de la vida? Yo te podría decir que el sueño impacta en cualquier área, a cualquier nivel corporal, en cualquier tejido, en cualquier órgano. Eso cada vez nos vamos dando más cuenta. La ciencia del sueño es relativamente nueva, no tiene más de 25 años la mayor parte de lo que sabemos del sueño. Entonces poco a poco vamos aprendiendo más y más, pero hemos visto beneficios a todos niveles, a nivel cognitivo, mental, a nivel emocional, a nivel físico. A nivel cognitivo puedo decirte que nuestra memoria no es la misma si no hemos dormido bien, y creo que todos lo hemos experimentado después de una mala noche. Como no retienes la información, así es, no la puedes retener. La atención y la memoria, no solo la memoria, la atención y la concentración también dependen del sueño. Y es que durante el sueño lo que ocurre es que nuestras conexiones cerebrales pueden o estrecharse, aquellas que son importantes, y aquellas que no lo son, también es importante que se suelten y se disuelvan, ¿no? De alguna manera tienes que captar lo importante, pero dejar ir lo que no es, para poder hacer espacio para algunas otras cosas. Y lo mismo ocurre con la parte emocional, y es muy interesante porque hay ciertas emociones que nosotros podemos exacerbar o aumentar cuando no debería ser así por no haber dormido. Por ejemplo, si has tenido una pelea, una discusión o lo que sea, tú amplificas toda la respuesta cuando no has dormido bien. Por eso muchas veces es el consúltalo con la almohada, ¿no? Sí, esa frase es buenísima. Claro, y es real. No podría ser más real, porque sí, el sueño funciona de alguna manera como una terapia emocional para poder evitar aquellas emociones que no nos sirven y estrechar las que sí funcionan. Y
A nivel físico, pues hay también muchos aspectos que afecta el sueño. Ya hablamos un poco del sistema inmune, pero también asiste el sistema metabólico. Todo el metabolismo se ve impactado por el sueño. Nuestros niveles de glucosa, las personas que tienen una predisposición a padecer diabetes, ¿cuántas personas no tienen esta genética para padecer diabetes, ¿no? En sus padres o en sus abuelos, y tan solo con eso dicen, yo ya estoy condenado, ¿no? Está en mis genes. Y no, la realidad es que la epigenética, que es aquella parte de nuestros genes, de nuestros hábitos, que regula qué genes se prende y qué genes se inactivan. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nuestros genes, la diabetes, pero no hemos dormido bien, es probable que se van a prender los genes y se va a presentar la enfermedad. Entonces hay que dormir bien para que esos genes no se prendan y no nos volvamos diabéticos como mamá, papá o los abuelos. Exactamente, esa modulación genética de prender o activar genes, que es la epigenética, en gran medida el sueño la afecta. Se ha visto que después de una semana de dormir menos de 6 horas, hay más de 700 genes que pueden modificarse para bien o para mal. Pueden prenderse o apagarse, pero puedes llegar a presentar más enfermedad. Doctora, ¿y a nivel metabólico hay algún impacto por falta de sueño? Sin duda. Después de una semana de dormir mal, podemos ser diagnosticados incluso como prediabéticos, porque el nivel de glucosa se eleva. La glucosa es el azúcar, digamos, en la sangre, el nivel de azúcar en la sangre se eleva y se disregula. Entonces, y esto no solamente es a nivel glucosa, hay 2 hormonas muy importantes que se llaman grelina, que esta es la hormona que nos hace sentir hambre, y leptina, que es la hormona que nos hace sentir saciedad. Pues resulta que después de una mala noche de sueño, al otro día tienes la grelina aumentada, o sea, mucho apetito, y poca leptina, poca capacidad de satisfacer tu hambre. Entonces, comes sin control. Entonces, dormir mal te hace engordar. Totalmente, dormir mal engorda, porque además de tomar malas decisiones con respecto a la alimentación, como hemos visto, tienes más hambre y menos capacidad de saciedad. No solo eso, tienes la elección, digamos, nublada de alguna manera, porque seleccionas alimentos mucho más azucarados y menos nutritivos. De alguna manera le has dado la señal a tu cuerpo de que estás bajo riesgo porque no dormiste, y él no sabe si es porque te fuiste de fiesta en la noche o no pudiste dormir realmente, pero la instrucción para el cuerpo ha sido no duermas, y esto quiere decir estás en riesgo. Así se interpreta de alguna manera. ¿Y qué pasa cuando un organismo o un ser humano o una persona está en riesgo? Que trata de elegir las cosas que más energía, más rápido le dan. ¿Y qué es lo que más energía te da? Los alimentos azucarados. Pero es una energía que no es necesariamente la más sana, es la que más te va a ayudar a sobrevivir, pero crónicamente esto acaba impactando, elevando los niveles de glucosa, como decíamos, y además afectando el corazón y afectando el almacenamos mucho más grasa con todas estas decisiones. Hay que dormir bien. Con esta reflexión que nos ha dejado pensando, le propongo hacer una breve pausa. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Vamos a continuar esta interesante plática sobre el sueño con la doctora Lisa Sacal. Ya les decía, es médico integrativo dedicado al sueño con especialidad en homeopatía y medicina funcional. Antes de irnos a la pausa, doctora Sacal, usted nos decía que el no dormir bien te deja una necesidad tremenda de tomar algo dulce. Pero ¿qué efectos provoca esto al día siguiente? El problema es que cuando ya consumiste un alimento que tiene mucha azúcar de alguna manera, eleva mucho tu glucosa en la sangre, pero después baja y tenemos un crash, baja y es muy baja la energía, y entonces el problema es que vamos a estar buscando otras sustancias para poder mantener los niveles de energía. Entonces sigues buscando estos alimentos azucarados, pero a su vez también el tema de la
cafeína entra ahí. Ahí buscas el café rapidísimo. Ahí es donde lo buscas. En ese bajón. Es uno de los estimulantes más utilizados a nivel mundial. El 80% de la población consume de alguna forma cafeína y no lo hace solamente por gusto, lo hace para mantenerse despiertos o para mantener el nivel de energía que necesita para echar a andar su día. Porque durmió mal, necesitas... Correcto, necesitan sacar adelante su día, lo entiendo. El problema es que poca gente entiende el efecto que la cafeína puede tener en su descanso. ¿Cuál es? Muchos dicen yo tomo el café temprano, no hay problema, yo igual duermo bien. De hecho, muchos dicen que a partir de las 7 de la noche es cuando no lo debes tomar. Yo te diría que... Es un error. Es un error. ¿Por qué? Porque mucha gente no detecta que a pesar del café sí está durmiendo, puede ser que se quede dormido fácil y que duerme toda la noche, pero su calidad de sueño no es la misma. Y esto tiene una explicación. La cafeína puede tardar entre 6 y 8 horas en metabolizar solamente la mitad de la concentración en la sangre. Quiere decir que, por ejemplo, si tú tomas un café a las 12 del día, para las 8 de la noche no es que el café se fue del todo, esa es su vida media, quiere decir que a las 8 de la noche sigues teniendo la mitad de la concentración de cafeína en tu sangre. Entonces, puede que esa mitad de concentración no es suficiente para no permitirte dormir bien, pero sin duda no va a permitir la misma calidad de la cual hablábamos anteriormente. No vamos a conseguir ese sueño reparador que necesitamos. No el óptimo. Digamos que si la calificación fuera 10 el mejor, no vas a tener un 8. Y esto está relacionado con el tiempo el momento en el cual consumiste esta cafeína y con la capacidad que tienes para metabolizar esa cafeína. No es lo mismo como te cae a ti que como me cae a mí. Yo, por ejemplo, metabolizo muy mal la cafeína y esto lo he probado hasta genéticamente. Con un estudio genético pude comprobar que no metabolizo la cafeína y que si yo me tomo un café me da palpitaciones, ansiedad, angustia. Y no es lo mismo el efecto en cualquiera. Ese es uno de los factores que tenemos que considerar. Y el otro que mencionaba es el tiempo, el momento en el cual la consumes. Yo te diría que para ¿Usted estar... qué recomienda? ¿En qué tiempo? Por lo menos... ¿Temprano en la mañana? 8 horas antes de acostarte para tratar de hacerlo lo mejor posible. Diría antes de las 2 de la tarde sin duda y no pasarse de una taza, máximo 2 tazas. A no ser que tomes un espresso o un buchito, como le llamamos en Cuba, cuando tomamos un poquitito de café, antes de las 2 de la tarde u 8 horas antes de dormir. Y reconocer que no solo es el café el que contiene esta cafeína, sino que también es el chocolate, son los refrescos, es el té verde, el matcha o el mate para mucha gente que lo consume. Y esta cafeína también tiene un efecto en donde engaña de alguna manera al cuerpo porque no permite que sientas el cansancio, no es que te lo quita, no quita el cansancio que podemos traducir como adenosina, que es un componente que se va acumulando en el cerebro conforme pasa el día. Conforme pasan las horas vamos teniendo más adenosina y eso nos hace sentir más cansados. Y el café lo que hace es ocupar los receptores de la adenosina, decirle, con permiso, aquí voy a estar, y la adenosina está ahí, simplemente no está anclada en el receptor. ¿Qué nos quita el cansancio? Justamente dormir bien es lo que va a limpiar esos niveles de adenosina y va a restaurar, va a reponer las hormonas como si estuvieras dando mantenimiento al sistema y al otro día amaneces fresco y otra vez empezamos con esta situación. ¿Le podemos echar la culpa al uso de pantallas antes de dormir para no lograr un sueño reparador? Sin duda alguna. En los años más o menos 40, la gente dormía aproximadamente 8 horas. Hoy en día estamos durmiendo, con trabajos llegamos a las 7 horas. Te puedo decir que en promedio 6 horas y media. Y yo puedo echarle la culpa en gran medida a las pantallas y a la luz que no estaban acostumbrados nuestros abuelos a consumir esta cantidad de luz antes de dormir. Porque las pantallas, independientemente de que la luz brillante te mantiene despierto y alerta, inhiben o bloquean la producción de hormona de sueño. Y ese efecto no es solamente en ese momento, se mantiene hasta 2 horas después. Quiere decir que tú puedes estar viendo una pantalla, la televisión o el celular y no cuando tú lo dejas vas a empezar a segregar esta melatonina, sino 2 horas después. Es decir, te puedes quedar dormido porque a lo mejor no te costó mucho trabajo o porque hacerlo. Estás muy cansado. O porque estás muy cansado, porque traes acumulada una deuda de sueño importante, pero esas primeras 2 horas no van a ser igual de restaurativas porque tu hormona de sueño está a la mitad. Y tú necesitas de las 8 horas que todas sean restaurativas. Sin duda alguna, y si no lo son, vas a estar, como decimos en México, pichicateando un poquito de aquí y de allá en la mañana.
un ratito más y pospones la alarma 5 minutos. Exacto. Y otro rato más porque estás con una necesidad de sueño que no se ha pagado del todo. Y esos minutos extra que logras meter en la mañana, la verdad es que ya son sueño chatarra, ya no es un sueño reparador, es un sueño que no va a traer ningún beneficio y lo mejor será dedicarse esas 8 horas por completo a la calidad de sueño. Le quiero enumerar una serie de supuestas causas de por qué no logramos un sueño reparador para que me diga cómo estamos, si estamos en lo cierto o no. La primera causa, el estrés. Sin duda. Ansiedad. Sí. ¿Problemas respiratorios? Sí, los problemas respiratorios pueden afectar la calidad de sueño y pueden además manifestarse como apneas de sueño o pausas en la respiración durante la noche. Importantísimo, las personas que roncan. Puede estar asociado a la apnea o puede ser un problema más local de vías aéreas. ¿Problemas cardíacos? Sí, pero poco frecuente. Ruidos, o sea, lo que es la contaminación acústica. Totalmente, junto con la contaminación visual, que es la luz a la que estamos expuestos. ¿Dolores musculares o esqueléticos? Sí, asociado al estrés, muchas veces. Muchas veces, pero no siempre, ¿no? Sí. Doctora, ¿un mal colchón y una almohada inadecuada son causas de no tener un buen sueño? Son causas y son componentes de toda una circunstancia de sueño a la que probablemente no estamos poniendo suficiente atención, junto con la oscuridad, con la frescura del ambiente. La ropa de cama es algo que tenemos que poner atención para poder descansar bien. ¿Hacer ejercicios antes de dormir? Afecta nuestra calidad de sueño, para bien y para mal, y me gustaría detenerme un poquito ahí. Está comprobado que hacer ejercicio temprano por la mañana puede mejorar muchísimo nuestra calidad de sueño, pero hacer ejercicio muy cerca de la hora de dormir puede elevar nuestra temperatura corporal y esto alterar la calidad de sueño a su vez, así que es un arma de doble filo. Sin duda recomiendo hacer ejercicio, pero hay que encontrar el momento adecuado. Como recomendación general, les diría que eviten hacer ejercicio dentro de las 4 horas antes de acostarse. Y hacer cenas copiosas. Afecta muchísimo. Muchísimo, más de lo que la gente piensa, y además en países latinos en donde estamos acostumbrados a cenar demasiado tarde, esto altera nuestra temperatura corporal y hace que la sangre no se distribuya correctamente. Entonces la recomendación general con respecto a los alimentos es ayunar 3 horas antes de acostarse para poder bajar esa temperatura corporal e inducir un sueño más profundo. ¿Qué tanto afecta a lograr un buen sueño tomar alcohol, tabaco, café antes de ir a la cama? Sí afecta. El café, como ya lo mencionamos, y el tabaco, la nicotina, tiene un efecto similar a la cafeína, es un estimulante y puede alterar el momento de ir a dormir. Y el alcohol, que pues ha sido una ayuda que mucha gente, a la que mucha gente ha acudido en estos últimos 2 años, se ha aumentado muchísimo el consumo de alcohol, específicamente para dormir, tiene una parte que sí es real, sí induce el sueño un poco más rápido, pero a pesar de que, por supuesto, te duermes más rápido, pero el sueño es más superficial, hay más despertares, hay más interrupciones y además es un diurético, te hace ir al baño más veces. ¿Y tomar agua antes de ir a dormir? Es recomendable suspender el consumo de líquidos como 2 horas antes de irse a la cama. Hay otra causa probable, pero usted nos dirá si sí o si no, y es no ser regular en los horarios de ir a dormir y de despertarse. Sí, esto afecta enormemente y creo que es algo en lo cual tenemos que profundizar un poco, porque esto ha pasado también durante la pandemia para la gente que está trabajando en casa, que no tienen rutinas. No tienen rutina y no tienen disciplina en el momento de irse a dormir. Y cualquier cosa cabe antes de descansar, ¿no? Si tengo que hacer este pendiente, lo resuelvo. Y esto, alterar el patrón de sueño, afecta nuestro reloj biológico interno. Nosotros tenemos un grupo de células que nos avisan qué hora es en el día o más o menos a qué hora tenemos que ir a dormirse. Y si nosotros hemos variado este horario y a veces dormimos a las 9, pero a veces dormimos a las 11, no sabe el cuerpo en qué momento tiene que empezar a segregar melatonina. Entonces, definir un patrón fijo para ir a dormir y para despertar, incluido los fines de semana, porque lo que ocurre muchas veces es que los fines de semana despertamos mucho más tarde. O nos acostamos más tarde, claro, los viernes, los sábados. Y que pasa el domingo, que ya tienes que volver a dormir temprano, no tienes la misma cantidad de sueño, y entonces te cuesta trabajo, te tardas 1 o 2 horas en conciliar el sueño y el cerebro automáticamente empieza a asociar la cama con me está costando trabajo dormir, y entonces empiezas la semana reduciendo la cantidad de horas, porque el lunes despiertas
despiertas a la hora de siempre, aunque te hayas dormido tarde. Claro. El lunes estás miserable porque estás cansado. Por eso a nadie le gusta ir al trabajo el lunes. Por eso a nadie le gusta el lunes, porque no respetaron los horarios del fin de semana. Y el lunes, al estar cansados, en la noche te quieres ir a dormir, pero el domingo le dijiste al cerebro que existe la posibilidad de estar 1 o 2 horas en la cama sin dormir. ¿Y qué haces entonces si te acostaste hoy muy tarde y al otro día, cómo nivelas eso? Aunque no lo creas, la recomendación es despertar a la misma hora, aunque te hayas acostado tarde, o por lo menos no variar más de 45 minutos la hora de despertar, para que tengas la misma cantidad de sueño al otro día o suficiente sueño para poder irte a dormir en una hora en la que estás acostumbrado y evitar ese como jet lag, que es lo que acabamos teniendo cuando viajamos en diferentes zonas horarias, pero entre semana, todas las semanas. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas al sueño? Nos pregunta un usuario de la red @TelesurEnglish. Las enfermedades que podemos padecer por no dormir se pueden dividir según el sistema en el cual afectan, pero hay enfermedades psiquiátricas porque literalmente por no dormir podemos padecer trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, que también las personas que padecen estas enfermedades tienen problemas en el sueño, es bidireccional. Lo que es seguro es que va a afectar nuestro humor de alguna manera. A nivel infeccioso, sin duda nos condiciona para padecer más infecciones, pero también se ha visto, sobre todo en cáncer de mama y cáncer de próstata, que no dormir puede ser un potencial carcinógeno. Aquellas personas que hacen turnos nocturnos están más sujetas al riesgo de padecer, son más propensos a padecer cáncer, eso es una realidad. Y las personas que ya padecen cáncer y no duermen bien tienen mucho más dificultad en revertir o en curar ese cáncer. A nivel metabólico, como lo mencionaba, son personas que van a ser mucho más propensas a padecer sobrepeso, obesidad, diabetes. A nivel cardiológico, también personas que van a subir su presión arterial, que van a tener más enfermedades cardíacas, más propensos a padecer infartos, tanto cardíacos como cerebrales. De hecho, se ha visto que en el cambio de horario, al otro día hay cerca de 25% más accidentes vehiculares, más infartos cardíacos, más entradas a urgencias por cualquier causa, por solamente haber perdido 1 hora de sueño. Se nos acaba el tiempo, pero hay chance para una pregunta, su recomendación a nuestros televidentes. Yo les diría que deben priorizar el sueño, tiene que ser algo a lo que pongan atención, que metan dentro de sus hábitos, así como quieres mejorar en el ejercicio o comer un poco mejor. Si no lo haces con una buena base de sueño, nada de eso se va a ver manifestado en tus resultados. Entonces, yo diría es el factor 1 al cual tenemos que poner atención, el asegurarnos que estamos durmiendo 8 horas en una buena calidad, en un buen ambiente, te va a permitir prácticamente ser más feliz. Muchas gracias por estas importantísimas recomendaciones, doctora Lisa Sacal. Espero verla muy pronto por acá de nuevo con nosotros en este programa especial de Telesur. Y ya la escucharon a la doctora. El sueño reparador nos llena de energía para poder afrontar la jornada. Así que no negocie las horas del sueño. Son clave para cargar pilas. Cuídese mucho y ámese más. Los veo de hoy en 8 días. Hasta la próxima.